Ibsor el contador de historias. Historias terroríficas. Espíritus errantes. El espíritu parásito. Nos convertimos en espíritus cuando viajamos al otro plano. Del otro lado nos aguarda el descanso eterno, aunque para otros, el paraíso está negado cuando estos forjaron pactos con seres oscuros con los que intercambiaron un gran poder sobre los seres sobrenaturales a cambio de su alma que iría a parar a los pozos ardientes del infierno. En esta ocasión el ente les trae la historia de un poderoso y temido hechicero que al saber que su final estaba muy cerca, recurrió a lo más vil que había a su disposición para evitar el pagar el pacto con la oscuridad. Federico recibió la noticia que tanto tiempo estaba esperando. La muerte de su tío Efraín había llegado y con ello, la cuantiosa herencia amasada durante una larga vida de trabajo y que casi nunca se dio los lujos a los que la mayoría de personas hubieran accedido teniendo la oportunidad. Ahora solo había un problema, o más bien varios, estos eran varios primos de Federico que disputarían la herencia y para él, era muy incierto saber quién sería mejor recompensado, ya que algunos de los más inteligentes y ambiciosos se dedicaron a ser serviciales con el viejo en sus últimos días. Federico era uno de ellos, si no el que más procuró al anciano, aunque sabía que había una prima muy atractiva que gozaba de la predilección del anciano, del quien recibía muchos regalos y ella sabía manipular esa predilección. Una vez en la casa del tío Efraín, Federico se presentó con la señora que atendía los pormenores del tío cuando él vivía y ya varios de sus primos habían llegado. Su prima Amelia estaba cómodamente sentada, luciendo un vestido negro que por los prominentes escotes, no reflejaba el luto que su actitud demostraba. Amelia lloraba y gimoteaba, llamando la atención de sus primos, además de los vecinos quienes estaban más interesados en otra cosa que demostrar dolor por la pérdida de la vida del anciano. Federico se acercó al ataúd para ver a su viejo familiar, además de la avanzada edad de su tío, notó que una gran gema azul incrustada en un hermoso collar de oro lucía majestuoso en el pecho del difunto, dotándole del aspecto de un viejo rey. La brillante gema resplandecía como si quisiera que fuera tomada por las manos de Federico y éste estuvo a punto de arrancarla aprovechando que no había nadie interesado en despedirse del anciano sin hijos, solo porque la misteriosa ama de llaves se acercó a poner un ramo de flores en un recipiente, evitando que la brillante joya estuviera en su posición. Al final del funeral, se llevó a cabo la sepultura en un cementerio junto a una extraña iglesia a la cual no entraron. Los primos menos familiarizados con el viejo Efraín, platicaban sobre el trabajo del tío y solo unos pocos supieron que el anciano, durante sus años de juventud, se dedicó a hacer trabajos de hechicería para muchas personas del pueblo y de sus alrededores, y el éxito que éste tenía, llevaba a celebridades, políticos y agentes de orden, a requerir sus servicios. Federico les explicaba que el viejo tenía una cabaña en el interior de la espesura del bosque y que nunca les permitió ir a ella, tampoco la pudieron encontrar cuando iban a escondidas a buscarla, aunque sabían que ahí hacían rituales porque en las inmediaciones se escuchaban ruidos raros y alaridos. Algunos primos no creían en cosas como esas y otros se mantenían cautelosos sobre lo que les fuera a heredar su tío. Lo cierto era que el anciano Efraín no recordaba a la mayoría de sus sobrinos y por lo tanto, no los había tomado en cuenta para la herencia. El notario citó solo a algunos de los sobrinos y los que no fueron llamados, sintieron una gran decepción porque habían realizado un gran viaje en vano. El resto estaba ansioso por escuchar qué era lo que recibirían. La ama de llaves recibiría la casa en donde se encontraban para sorpresa de los sobrinos. Amelia recibió una gran parte de la fortuna acumulada del viejo Efraín. Federico obtuvo una parte mayor a la que esperaba, aunque no creía que el anciano tuviera tanto dinero. El resto de sobrinos obtuvieron suficiente dinero como para no preocuparse por trabajar. Se sintió decepcionado porque no recibió la hermosa gema porque ésta ya resplandecía colgada en el cuello de Amelia, quien parecía ya haber olvidado la pena que sentía hacía algunas horas. El resto de primos recibió una buena parte que les serviría para mejorar su estatus económico, por lo que al salir de la propiedad, tenían la firme intención de no volver jamás. Amelia salió acariciando la gema mientras que la sombría ama de llaves la miraba con cierta inquietud y Federico sacó la conclusión de que había algo siniestro en la joya y que aquella mujer sabía algo que le provocaba desinterés. Algún tiempo después, Federico tenía sueños sobre la preciosa gema y la inquietud de no tenerla le estaba causando que no disfrutara de sus bienes recién adquiridos y en parte porque en su casa se estaban escuchando ruidos extraños además de que cuando no soñaba con la gema, soñaba que su tío aparecía como un apéndice en el cuerpo de Amelia. Todos sus malestares que consistían en alucinaciones, los atribuía al deseo no cumplido de poseer la gema y tomó la decisión de robarla,
por lo que fue a casa de su prima Amelia de forma imprevista como si fuera guiado por una voluntad externa y porque no tenía elaborado un plan para cumplir con su objetivo. Una vez que llegó a la casa de su prima, Federico abrió la puerta tratando de ser sigiloso, pero lo que encontró le hizo las cosas más fáciles, pues Amelia se encontraba tirada en el suelo de la sala. Federico le dio vuelta buscando la gema y se encontró con una envejecida Amelia. Por un momento el terror lo invadió al ver a la que era una radiante joven convertida en una anciana, aunque el terror poco le duró cuando casi por instinto le arrebató la brillante gema. La envejecida Amelia lo sujetó y le dijo con una voz ronca y casi masculina que no se la llevaría. Federico, enfadado de que Amelia opusiera resistencia, se liberó empujándola con fuerza mientras que ella le decía que esperaban a que muriera para quedarse con todo lo que era de él. La anciana Amelia recobró fuerza y volvió a apresarlo, solo que lo sujetó del cuello con fuerza con la intención de estrangularlo y la respuesta de Federico fue arrancar el collar con la gema, causando que la envejecida Amelia cayera desmayada. Sin detenerse a ver el estado de su prima, Federico corrió con la codiciada gema y salió de la casa sin cerrar la puerta sin darse cuenta que en esta, una serie de ruidos de gruñidos y quejidos se escuchaban como si de una jauría de bestias se tratara. A los pocos días, Federico y sus primos recibieron la noticia de la muerte de su prima y el primero quiso parecer sorprendido, pero terminó mostrándose nervioso ante la persona que le notificaba la noticia. El resto de sus primos tuvieron el presentimiento de que las pertenencias más preciadas y personales del viejo tío fueran las causantes, por lo que evitaron el pelear por ellas. Federico no quería volver a esa casa a reclamar nada de Amelia ya que para él, lo que tenía era suficiente, sobre todo por la codiciada gema que nunca dejaba de acariciar. Pese a que tenía todo lo que quería, las cosas empeoraban para Federico, su salud se deterioraba con el paso de los días, sus sueños se tornaban en pesadillas cuando un tumor le crecía en el cuerpo transformándose en su tío difunto, luego surgieron los gruñidos y las sombras durante el resto del día que le quitaban la tranquilidad. Al mirarse al espejo, su rostro demacrado le hacía el odiar el día en que fue a reclamar la herencia de un tío que ni siquiera quería. Casi se arranca el collar con la gema, pero su mano izquierda se lo evitó. Federico ya estaba teniendo suficiente y fue a ver a un médico que le diera una solución. El galeno no pudo darle respuestas a su acelerado deterioro de su organismo y de sus órganos internos. Los ruidos y sombras se presentaron incluso en el hospital, por lo que el doctor se vio obligado a sacarlo por la fuerza. La única respuesta para Federico fue el regresar a la vieja casa de su tío, en donde la misteriosa mujer podría tener una respuesta que le salvara la vida, por lo que tomó un taxi que lo llevaría hasta ese lugar. Pronto supo que había sido un error el regresar, ya que parecía que su salud empeoraba entre más se acercaba al lugar. Unas dolorosas convulsiones lo sacudieron aterrando al taxista, quien tuvo que frenar para llamar a los servicios de emergencia. Federico no resistió más y bajó del auto arrastrándose de regreso por donde había llegado. Aunque se sabía condenado, el dolor era insoportable y de forma instintiva, trataba de aliviar ese dolor. El asustado conductor lo revisó para ver si podía ayudarlo y vio con terror que su cliente había envejecido muchos años en tan solo minutos. Aunque la gema era mucha tentación como para ignorarla y al intentar tomarla, una visión de bestias persiguiéndolo le hicieron saber que era mejor mantenerse alejado, por lo que el cuerpo del envejecido Federico quedó tirado en el piso y unos instantes después, la misteriosa mujer que atendía al anciano Efraín, arrancaba la gema diciendo que el pobre viejo tonto intentó escapar del castigo y arrastró a sus sobrinos con él, al encuentro con el amo.